Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Me alegra saludarles. Algunos yo creo que ya me han visto acá, ¿verdad? ¿Cuántos primera vez que me ven? Levánteme en su mano. Los que nunca me habían visto acá. Bueno, unos cuantos ahí. Dios les bendiga. Qué bien. Para los que ya saben, ustedes saben, o por lo menos he compartido acá. Los que no saben, les comparto rápidamente. Soy una persona que vengo de haber vivido como sacerdote católico 12 años, teniendo varias parroquias aquí en el norte de Santander, en algunos pueblos, y aquí mismo en la ciudad, en el barrio Guaymaral, donde fui sacerdote allí también. Dios, por su misericordia, le plació revelarme a Cristo en su vida. ¿Y será que usted de pronto dice, bueno, será que allá no estudian Biblia o qué? ¿Verdad? Hay gente que de pronto dice, ¿y es que usted no estudió Biblia? Claro que sí, demasiado. Y con gente de alto nivel. Yo soy egresado de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hice estudios allí en el área de filosofía y letras, teología, etcétera, idiomas. Pero una cosa es tener el conocimiento, ¿verdad? Porque hay gente que sabe bastante, tiene bastante conocimiento de la escritura, ¿verdad? Hay doctores, maestros, pero si no hay una revelación del Espíritu Santo aquí, absolutamente no hay nada. Amén. Esto pasaría a ser más como un libro de historia, donde hay geografía, arqueología, qué sé yo, literatura. Hay de todo esto en la palabra. Pero si no hay revelación del Espíritu Santo, amados, no hay absolutamente nada. Y eso era lo que a mí me pasaba también. Pero Dios en su misericordia me hizo entender que la gente no necesitaba una religión, porque eso es lo que uno hace allí, ¿verdad? Sostenerle a la gente una religión donde todos los años es la misma procesión con los mismos borrachos a veces ahí, pero no hay absolutamente nada, ¿ya? Y las personas, el mundo, el ser humano necesita esa relación con el Dios de los cielos, que solamente puede darse en Cristo Jesús y por el poder de su palabra. Así que es interesante, de verdad, el hecho de que Dios trate con un sacerdote católico, y no soy el primero, no soy el único ni el último. Hoy somos tantos a nivel mundial de ministros, sacerdotes católicos, que al tener contacto con las verdades bíblicas, no les quedó otra alternativa sino venir a engrosar las filas del glorioso ejército de Jesucristo. Y hoy sirven al Rey de Gloria. Amén. Bien, hemos tenido la cena del Señor y yo quiero compartir un poco acerca de cómo está la cena del Señor, lo que Jesús instituyó y que Pablo después puso allí en las comunidades, en la iglesia, hizo que se hiciera la cena del Señor. Esta ceremonia, este mandamiento del Señor, cómo se convirtió en un sacrificio. Y quiero hablar entonces un poco acerca de qué es una misa y qué es la cena del Señor. Para que algunos de pronto no tienen una claridad acerca de este tema. Yo pienso que aquí la mayoría asistieron a misa en su tiempo pasado, ¿verdad? Y quiero rápidamente tomar un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, por favor, en su Biblia. Vamos a ese texto del Evangelio de Mateo y vamos capítulo 26, por favor. Es un texto que pienso que usted lo sabe hasta de memoria también, ¿ya?
donde dice la palabra, capítulo 26 dije, y vamos al versículo 26 también en su Biblia. Dice la Escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas palabras, o mejor este texto, creo que la mayoría hasta lo sabe de memoria, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué es la misa? La gente va a esta ceremonia, pero la mayoría de la gente no sabe realmente qué es. Cuando uno toma las palabras del Concilio de Trento del año 1551, ese concilio define la misa como la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son palabras textuales de esos cánones. Es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En otra parte también de esa definición dice: es el sacrificio incruento de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa cuando dice que es la renovación? Quiere decir que en cada celebración Cristo nuevamente es presentado al Padre en sacrificio por las manos del sacerdote. Eso es lo que está diciendo allí. Pero si usted va a la palabra de Dios, y yo quiero llevarle a la epístola a los Hebreos, donde vamos a estar de pronto un momentico. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, por favor vaya a ese texto de la palabra y miremos lo que dice la Escritura. Hebreos 1, y dice el versículo 3 en adelante. Dice: el cual Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre, es lo que está diciendo allí, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué pasó ahora con Jesús? Dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, una vez que ofreció ¿qué? El sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? La Biblia entonces dice que se sentó. ¿Y qué significa esa expresión se sentó? Que ha descansado de cualquier sacrificio, donde esa palabra que está allí, aparece sentado, significa está en una posición regia de poder, de gobierno, de mando, de autoridad, de gloria. Entiéndame eso. Entonces, en esa posición donde está Jesús, ya no puede ser más un manso cordero para ir nuevamente a un sacrificio. ¿Me está entendiendo? Porque el dogma de la tradición religiosa dice: la misa es la renovación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, que si 5 veces se celebra la Eucaristía, la misa, 5 veces Cristo está apareciendo nuevamente como una víctima en sacrificio para ser presentado al Padre por las manos del sacerdote. ¿Ya?
Lo cual entonces contradice según la palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Si usted sigue ahora, en esa misma definición, en ese mismo canon, dice que la misa es el sacrificio incruento. ¿Qué significa para usted sacrificio incruento? Que a veces no entendemos esos términos. ¿Qué significa sacrificio incruento? Sin sangre, sin dolor, sin sufrimiento, sin tortura. ¿Y qué dice Hebreos 9:22? Vamos a la palabra. Hebreos 9:22, ¿qué dice la Escritura? ¿Y casi todo qué? Y casi todo es purificado según qué? Según la ley, ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Qué tremendo. Y si es un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, según la palabra, dice la Escritura, ¿para qué sirve ese sacrificio? Yo le pregunto, ¿para qué sirve ese sacrificio si no hay derramamiento de sangre? Pero el dogma, en esos mismos cánones, en esos mismos artículos, dice que aunque es un sacrificio incruento sin derramamiento de sangre, sin embargo tiene el mismo poder, la misma eficacia, el mismo valor, el mismo mérito, como si fuese Cristo nuevamente muriendo. Es decir, este sacrificio o esta celebración, este rito de la misa, tiene el mismo valor como si fuera Cristo nuevamente muriendo. Y él dice el comentario allí acerca de ese canon, o de esa definición de ese dogma, dice que aunque esto suene un poquito incómodo, sin embargo hay que creerlo por la fe, ¿ya? Pero la palabra del Señor es muy clara. Cuando se pronuncian aquellas palabras, tomad y comed, tomad y bebed, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir con esto? Que lo hiciéramos como qué, como lo hiciéramos en memoria de Él, es un recuerdo, ¿verdad? Mas sin embargo, el dogma, la tradición de aquel concilio del año 1551, dice que cuando se pronuncian las palabras sobre el pan y sobre el vino, allí sucede algo. Aquellos elementos, el pan y el vino, dejan de ser lo que son para convertirse en algo diferente. Y es ahí donde se aplica entonces aquella doctrina que se conoce como la transubstanciación. Pronúnciela. Transubstanciación. ¿Y qué significa la palabra transubstanciación? Así sencillamente, es el cambio de una cosa por otra. Pero ¿dónde están los fundamentos de esa doctrina? Usted tiene que conocer entonces los conceptos de la metafísica de Aristóteles. Mire a dónde nos lleva todo esto. O sea que el origen de eso tiene un trasfondo completamente filosófico, ¿ya? ¿Y qué dice Aristóteles acerca de este tema? Aristóteles dice que toda materia consta de dos principios, dos elementos: accidente y sustancia. Entiéndame para que lo que le quiero decir en pocas palabras sencillas. Toda materia consta entonces de dos principios, dos elementos, accidente y sustancia.
La sustancia, el accidente, la materia que se llama pan, tiene color, sabor, olor, figura, etcétera, de pan, ¿ya? Eso se llaman los accidentes. Pero cuando yo pronuncio tomad y comed, esto es mi cuerpo, aunque conserva los accidentes, el color, el sabor, la sustancia, etcétera, sin embargo, en su núcleo, en su esencia, en su sustancia intrínseca, ya no es pan, es cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y lo mismo sucede con el vino. Aunque tiene color de vino, sabor de vino, y si toma mucho hasta se puede emborrachar, ¿verdad? Sin embargo, en su esencia, en su núcleo, en su sustancia, hay que creer que cuando se dice tomad y comed esto, tomad y bebed, esto es mi sangre, eso ya no es vino, es sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, a la hora de la verdad, todo esto, pues viene a ser una, ¿cómo digo? Yo digo una mezcla. Es una mezcla de religión, de misticismo y de filosofía. Yo defino la misa un poquito como por ese lado, ¿no? Es una mezcla de religión. Hay un misterio grande, porque ¿cómo es que estos elementos se convierten entonces en cuerpo y sangre de Cristo por simplemente decir tomad y comed, tomad y bebed? Entonces hay un misticismo, ¿verdad? Hay filosofía, hay religión, hay de todo allí. Vamos rápidamente a la palabra. Volvamos, sigamos mirando el texto a los Hebreos. Si usted mira en el capítulo 9, dice la Escritura, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 24, y de ahí voy diciendo a dónde nos vamos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. ¿Y no para qué? No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Oiga, ¿entró cuántas veces? Una vez para siempre. Y no para estarse ofreciendo, que eso es lo que se hace en la misa. Permanentemente se está ofreciendo a Cristo como una víctima al Padre. Siga mirando, por favor, vamos. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio los pecados. Miren, la palabra insiste mucho. Solamente una vez se presentó, se ofreció como víctima. Y sigamos mirando la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, 28, así también Cristo fue ofrecido otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, ¿verdad? Ok. Si usted mira el capítulo 10, parafraseo muy rápidamente, comienza hablando de lo inútil que fueron los sacrificios del antiguo pacto, y donde Cristo se presenta para hacer la voluntad del Padre, superando esos sacrificios antiguos por el verdadero sacrificio, ¿verdad? Donde habrá un nuevo pacto, ¿verdad? Una nueva alianza. Y entonces vamos al versículo 10. Dice, en esa voluntad
en la voluntad de que Cristo se ofrece como víctima, como verdadero sacrificio. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha otra vez, una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oiga, qué interesante esto. La palabra insiste tanto en que solo el único, verdadero y definitivo sacrificio para el perdón de los pecados se ofreció una vez y para siempre. El sacrificio del Calvario. Allá. Amén. Y entonces dice la palabra, vamos al versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Hizo perfectos para siempre. ¿A cuáles santificados? A nosotros, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Hemos sido santificados con la única ofrenda que se hizo en el Calvario. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Así que cuando uno entiende esto, esta palabra, y yo pienso que esto fue una de los aspectos que tocaron mi vida en el tiempo en que yo andaba como buscando, porque había llegado el momento de que aquellas prácticas religiosas, a veces patrocinadas con fiestas patronales, patrocinadas con aguardiente, cerveza, chicha, guarapo, todo aquello, ¿verdad? Uno dice, no, ¿esto qué? ¿Esto qué? Y en Navidad cantando, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y el otro año también, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto. Oye, si Jesús ya vino, lo que la gente tiene que hacer es aceptarlo y recibirlo. Amén. Eso es lo que el mundo necesita. Pero verdad, se mueren de viejos cantando todos los años lo mismo. ¿Sí? La gente necesita reconocer que Él ya vino y que es necesario que lo acepten. Como dice la palabra, dice la escritura que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el gran privilegio que tenemos al haber venido a Jesús, al haberlo recibido a Él. Bien. Hay tanto que compartir, ¿verdad?, acerca de este tema, pero quiero llevarle rápidamente. Pastor, ¿me recuerda la hora en que debo salir? En punto, y Dios mío. 5 minutos, ok, ¿ya? Vamos a la palabra rápidamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, hágame el favor, vamos a ese texto. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Aquí hay algo tan interesante. Ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, pues es tan rico en el contenido que tiene. Pero también, si usted no entiende algunos aspectos allí, algunos terminarán comulgando de nuevo, ¿ya? Sí, sí. A mí me ha tocado evangelizar personas de nuevo porque, verdad, tuve del centro cristiano una mujer que fue líder fuerte, terminó confesándose y comulgando de nuevo, porque le salieron con el texto que vamos a compartir acá.
Y tuve que gastar 2 horas de evangelismo para que entendiera un poquito, ¿no? Mire, de verdad que este capítulo 6 tiene tanto que decir, pero rápidamente vamos a algo. Vamos al versículo 47, Evangelio de Juan 6, 47. Dice la escritura: de cierto os digo, el que cree en mí tiene, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Oiga, qué interesante. Ok. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, es decir, altercaban, disputaban entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, qué problema, ¿verdad? Con esto, porque el 47 que dice: de cierto os digo, el que cree en mí que tiene vida eterna, ¿ya? Y el 54 que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que ese es el problema, que cuando esto usted lo interpreta literalmente, pues ahí lo pone ajá. Y luego todo el versículo 55, 56, 57. Ay, mire, todo esto sigue hablando de que comer carne, ¿verdad? Pero hay un texto, o mejor 2 textos rápidamente, ayúdeme con la proyección allá. Si usted va rápidamente conmigo al libro del Levítico 7:26. Levítico 7:26, tómese usted la lectura allí. ¿Qué dice la escritura? Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, tal persona será que cortada de entre su pueblo. Hasta ahí, gracias. Vamos a ver, ahí mismo en el Levítico, acompáñeme aquí en el capítulo 17, de los versículos 10 al 14. El mismo Levítico, capítulo 17, de los versículos 10 al 14. Por favor, escuche eso. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Siguiente, por favor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es decir, la sangre solamente servía ¿para qué? Para ofrecerla en sacrificio para el perdón de pecados. Ok. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Siguiente, por favor. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. Ese es el problema que se le presenta a Jesús cuando está dando ese discurso, ¿ya? De que ellos están escandalizados pensando que van a comer carne y a beber
sangre de Jesús. Y Jesús les aclara el problema. Jesús se da cuenta que ellos están como medio, ahí embolatados. Y por eso vamos al versículo 63, porque el 60 dice que al oír estas palabras, este discurso, muchos de sus discípulos volvieron atrás diciendo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero vamos, versículo 63, Jesús se les aclara el asunto. El mismo, Evangelio de Juan 6:63. Evangelio de Juan 6:63. ¿Qué dice? ¿Qué les aclara Jesús? ¿Qué les dice? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y vida. ¿Por qué ellos le están entendiendo de que van a tener que comer carne y beber sangre de Cristo? Y Jesús les dice, no señores, es el Espíritu de la palabra el que da vida. No se trata de un comer y beber corporalmente, materialmente, sino que este es un asunto de orden espiritual. ¿Ya? Bueno, rápidamente, ya hemos celebrado la cena del Señor, pero sin comentarios y sin más nada. ¿Qué es la cena del Señor? 4 cositas rápido. La cena del Señor, primeramente, es el cumplimiento de una ordenanza, es decir, es un mandamiento, una ordenanza, un mandamiento. Cuando usted mira en 1 Corintios, el pastor lo tomó ahora, 1 Corintios 11:23. Entonces, ¿en qué sentido la cena del Señor es una ordenanza? Cuando dice la palabra tomad y comed, es una ordenanza, en esa expresión, tomad y comed. Segundo, es una conmemoración. Cuando dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Anoche me tomé el rato para analizar en el Nuevo Testamento que tengo en griego. Esa palabra significa, es decir, en recuerdo de mí. En el original griego hay una palabra allí que es la palabra anamnesis, que significa recuerdo, y eso es el texto que se usa en ese relato bíblico. Entonces, la cena del Señor, ¿esto qué es? Es una conmemoración, ¿ya? Es un recuerdo. Cada vez que la celebramos, la participamos de ella, estamos recordando que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tercero, rápidamente, es la renovación del pacto, ¿ya? Yo le pregunto a usted, ¿qué pacto estamos viviendo, iglesia? ¿Cómo? Es el nuevo pacto, ¿verdad? Que se inauguró a partir de la muerte de Cristo. Pero ese nuevo pacto se llama el pacto de ¿qué? El pacto de la gracia. Amados, estamos viviendo bajo un nuevo pacto que es el pacto de la gracia, donde somos salvos no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Amén. Ok. Cuarto, rápidamente, la cena del Señor es un anticipo. ¿A qué? A la venida de Cristo. Rapidito, acompáñeme, Evangelio de Mateo, versículo 29. Después de que Jesús ha dicho, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y esto es mi sangre, el versículo 29, ¿qué termina diciendo? Evangelio de Mateo 26, 29. Lean esto. ¿Qué dice? Y os digo que desde ahora no beberé más ¿de qué? De este fruto. Mire lo que Jesús antes había dicho que era su cuerpo y su sangre. Ahora, ¿cómo lo llama? Lo llama el fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros. ¿Dónde?
en el reino de mi Padre. Es decir, cuando participamos de la cena del Señor, nos estamos anticipando a comer y a beber lo que un día comeremos y beberemos con Jesús en las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Padre, Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu santo nombre. Querido Dios, gracias por todas tus misericordias, por este tiempo donde nos has permitido estar en tu casa para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Bendito Dios, gracias porque hoy a ti te ha placido darnos un nuevo día. Oh Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos edificas, nos fortaleces, nos consolidas, nos estabilizas. Señor Dios de los cielos, gracias en esta mañana de bendición, porque a través de la presencia de tu Espíritu Santo, tú nos fortaleces. Señor y Dios, hoy al haber participado de esa ordenanza, de ese mandamiento, de participar en aquel acontecimiento que nos recuerda tu muerte en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, nos sentimos gozosos, nos alegramos con esa manifestación tuya, Señor, en medio nuestro. Bendito Espíritu Santo, fortalece a la iglesia, fortalece, Señor, a cada uno de los que hoy nos hemos congregado en este lugar. Pedimos tu bendición en esta semana para cada hogar aquí representado, para cada familia, Dios mío, que seas tú obrando el milagro, trayendo la respuesta, la bendición para cada uno. Señor y Dios, gracias, bendito sea tu nombre, ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, Dios les guarde. Amén. ¿Listo? Vamos en paz, ¿verdad? Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, amados. Dios les guarde. Y nos veremos en este tiempo aquí, si Dios quiere.